Cuando vamos a ejecutar una obra, el proyecto nos asigna uno o varios DMEs. Sucede que ese DME o esos DMEs en ocasiones no son suficientes. En algunos casos, al analizarlo topográficamente, descubrimos que el volumen real es mayor al indicado en el estudio, a pesar de haber transportado realmente lo indicado en el proyecto. Cuando la autoridad ambiental constata que el volumen excede lo previsto, nos pretende imponer penalidades por no cumplir con lo establecido en el instrumento de gestión ambiental. Y la pregunta es, ¿qué pasó? Cuando se realizan estudios de impacto ambiental en la construcción de carreteras, se hacen cálculos muy precisos de los cortes necesarios para la instalación de la nueva plataforma. Luego de este cálculo se establece el volumen que deberá ser transportado a un depósito de material excedente. Así, si el corte que se realizará equivale a 1.000.000 de metros cúbicos, se diseñará uno o varios DMEs para albergar ese 1.000.000 de metros cúbicos. Este diseño debe ser adecuado y ejecutarse durante la construcción de la obra. Existen otras razones por las cuales nuestro volumen puede superar lo esperado. Puede ser que al momento de cortar hubiese un exceso y eso incrementase el volumen excedente. Pero digamos que el contratista ejecuta un corte preciso. Tampoco consideraremos los derrumbes, porque esa situación tiene su propio tratamiento topográfico y de cálculo. Los volúmenes de corte se calculan in situ. Existe un levantamiento topográfico que compara las secciones antes y después del corte. Esa diferencia establecerá por la distancia el volumen a cortar, no importando el tipo de material. Cuando se traslada material de corte de un lugar a otro, su volumen puede cambiar. Esto ocurre por la estructura y la compactación del suelo, no se mantienen iguales al moverlo. Las partículas se reorganizan, se compactan de forma distinta y en ese proceso se pueden romper agregados, introduciendo aire entre los fragmentos. Todo esto hace que el material ocupe más espacio que en su estado original. Aunque este fenómeno es común, hay ciertos aspectos que conviene tener en cuenta. Durante la construcción de una carretera, no todo el material de corte es igual. Por lo general, los proyectos contemplan tres tipos principales: corte en material suelto, corte en roca suelta y corte en roca fija. Las especificaciones técnicas definen claramente cada uno de estos tipos y en función de las características del terreno se asignan porcentajes aproximados por sector. En resumen, la diferencia entre ellos tiene mucho que ver con el tamaño y la cohesión del material. Dependiendo del tamaño del material que se coloque en el mismo espacio, el volumen ocupado puede ser variable. En teoría, cuando se mezclan partículas grandes con pequeñas, estas últimas deberían llenar los espacios vacíos entre las primeras, optimizando así el volumen, pero en la práctica esto no ocurre tan fácilmente. Cuando un volquete deposita material en el DME, lo hace en forma de montículos o rumas, con alturas y distribuciones irregulares. Si es únicamente material suelto como tierra o grava fina, la compactación que se realiza con un tractor como un D6 puede ser bastante eficiente. Sin embargo, cuando el material contiene rocas del tamaño mediano a grande, la situación cambia. Estas rocas impiden una compactación uniforme, lo que genera zonas con menor densidad en comparación con las que contienen solamente material suelto. En estos casos es probable que el material de corte termine ocupando un volumen mayor en el DME, debido a que la compactación es menor que la original. En otras palabras, al no poder eliminar eficientemente los espacios de aire entre las partículas, no se logra aumentar la densidad del suelo como se esperaría. Otra situación clara es que no todos los materiales tienen el mismo esponjamiento. Algunos materiales como arena y grava tienen un esponjamiento aproximadamente de 20%, pero algunas arcillas pueden llegar al 40% y en el caso de rocas hasta el 50% de esponjamiento. En el caso de estos dos últimos es debido a la cantidad de espacios libres que dejan. Debemos entender
que si diseñas un DME para captar un volumen determinado, debemos tener en cuenta el tipo de material a colocar. Si es material suelto, probablemente la diferencia entre lo cortado y lo colocado sea porcentualmente pequeña, tal vez un 5%, pero si el material a colocar está compuesto por rocas, piedras grandes y material suelto, es probable que pudiese ser hasta un 20% mayor. Por lo tanto, el volumen a colocar en el DME no puede ser una comparación directa al corte. Es necesario replantear la manera como realizamos los cálculos para determinar las necesidades de DME en una obra. Una sería aceptar que el DME puede tener un exceso aceptable de 15 a 20% al hacer una medición topográfica, sin excederse del área establecida. O, si queremos mantener el nivel topográfico aprobado, debemos tener DMEs necesarios para que soporten ese incremento de porcentajes. Por ejemplo, si tenemos 1.000.000 de metros cúbicos de corte, debemos considerar DMEs para un volumen de 1.150.000 o 1.200.000 metros cúbicos. ¿Qué opinan ustedes? Espero recibir sus opiniones. Creo que es un tema que merece ser discutido.